Buenas tardes, bienvenidas a este patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. Mi nombre es Carmen Campos y soy responsable de proyectos de educación y es un placer para mí, en nombre de la Fundación, abrir este ciclo que pertenece al ciclo Desafíos Docentes que organiza la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía cada año en nuestra casa en distintas localizaciones, pero que tiene como core, como grueso, estas conferencias del patio de la Infanta. Y bueno, tenemos un estreno de lujo con Marta Aguilar. Es un gustazo ver el salón lleno y además lleno de muchas mujeres jóvenes. Cuando preparaba la presentación, bueno, redundaba en el tema de que hay muchas más lectoras que lectores. El 68,3% de las mujeres lee frente al 59,3% de los hombres, pero se visibiliza siempre mucho más y se publica mucho más a escritores que a escritoras. Y además son las mujeres las que tradicionalmente han transmitido la lengua y el idioma a los niños, por eso le llamamos lengua materna. Y no me ha sorprendido ver mucha mujer, pero tanta. O sea, estáis muy solos. Pero bueno, que es muy bonito ver el salón lleno, es un logro de Marta y de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, con quien es un placer siempre trabajar y colaborar y con quien nos une un objetivo común, que es hacer de la educación y de la formación un elemento para mejorar la sociedad, para conseguir esa sociedad que las dos instituciones queremos. Para Fundación Ibercaja, la educación, como decía, es una pieza clave porque acompañamos no solo a los niños y a los jóvenes, sino también a los docentes en ese proceso formativo, y por eso para nosotros este ciclo es un complemento a la programación propia que tenemos como fundación y que, bueno, pues como les decía, la llevan a distintas localidades de nuestra geografía. El tema que además se trabaja hoy es de especial relevancia. En España hemos suspendido el informe PISA, nos dice que suspendemos en comprensión lectora y en competencia matemática, y no es casualidad, se lee menos que nunca y se habla menos que nunca. Ayer estuvo con nosotros el filósofo José Carlos Ruiz y decía que para enriquecer el lenguaje no hace falta solo leer, sino utilizar las palabras que hemos leído y que hemos aprendido. Se escribe mucho menos, se escribe más abreviado y se habla menos en familia y se habla menos entre amigos. Y cuando hablamos lo hacemos con un vocabulario mucho más reducido. Por eso la charla de hoy, esa forma de trabajar el lenguaje en la primera infancia, incorporar las palabras, la importancia de las palabras, de elegir unas y no otras, de elegir palabras que no hagan daño, de hablar en positivo, todo ese cuidado de las palabras y de nuestro vocabulario y nuestro lenguaje es tan importante aprenderlo desde pequeños, que es un honor para nosotros que además sea una maestra de infantil la que trabaje ese tema y no un lingüista elevado que nos hable de las palabras. Así que enhorabuena a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, enhorabuena Marta por este llenazo y por esos miles de seguidores que tienes en las redes, que te he estado bicheando, que es otro término nuevo que he incorporado, ¿vale? Y les dejo ya con Lluvia Bustos, que va a presentar a la ponente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Uy, qué alta me siento. Quizás me voy a poner así. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos. Hoy realmente es un honor tener tanta gente aquí en este lugar emblemático, ¿no?, para Zaragoza, en el patio de la Infanta. Y sé que a la entrada os han dado unos folletos. Yo, que represento a la Asociación de Psicopedagogía de Aragón, bueno, este folleto es muy, muy interesante, ¿vale? Aparte de ser todos docentes seguramente o familias, pero es el 6º Congreso de Inteligencia Emocional y Bienestar, ¿vale? No perdáis detalle, echarle un ojo y, por favor, apuntaros. Bueno, volvemos a Marta Aguilar. Lo que quería dejar claro es que desde hace unos años, ¿no?, vienen colaborando Fundación Ibercaja y la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía
¿Y por qué esta unión, ¿no?, que tenemos constante a lo largo de los años con este entusiasmo, con esta profesionalidad que realmente lo que deja un bagaje de esa mirada donde el docente lo que queremos es un cambio de prisma, un cambio de paradigma, ¿vale? Y quedar claro que hay otra manera de hacer las cosas. Y Marta nos lo va a dejar claro esta vez, ¿no? Bueno, y celebramos, desde luego, ¿qué celebramos hoy? Pues que es el comienzo del ciclo de estas actividades que hacemos, ¿no? Asociación de Psicopedagogía Aragonesa y Fundación Ibercaja. Y es una oportunidad, como vuelvo a decir, que se fortalecen y continúan en el tiempo pues esta unión, ¿vale? Bueno, no quiero tardar mucho más para presentar a Marta Aguilar, ¿vale?, que es lo importante aquí. Así que voy a leer muy bien su currículum para no dejarme detalle porque es enriquecedor. Bueno, ella es enriquecedora. Es licenciada en psicopedagogía y diplomada en magisterio de educación infantil, especializada en inglés, es verdad. Pero bueno, lo que nos brinda ahora la posibilidad es que ha hecho un máster propio de lectura y libros en lectura infantil y juvenil, ¿no?, por la Universidad de Zaragoza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es especialista en el tema de lectoescritura y cómo acompañar el lenguaje a través de los libros. Bueno, no obstante, quiero decir que desde el 2017, casi más de 13 años, ¿no?, su experiencia en las aulas de infantil nos dan ese empaque, ¿no?, nos avalan pues ese aprendizaje basado con la curiosidad, ese aprendizaje basado en la creatividad y bueno, con una gran generosidad, que lo deja claro en las redes sociales, porque siempre comparte todo, eso queda claro. Bueno, sin más dilación, es cierto que no perdéis ocasión después en su obra de provocaciones, en su libro, Cómo aprender a través de la belleza y la curiosidad, donde, bueno, yo soy amante pues eso, de jugar con los niños a las piezas sueltas, la estética, a la belleza, así que os invito a echar un ojo, que no solo sabe de libros, ya lo sabéis. Bueno, sin más, pues este tema esencial, ¿no?, el desarrollo del lenguaje a través de los libros en la primera infancia, que os invitaría a recoger todo esto que tenéis aquí, utilizarlo en el aula y llevarlo a la práctica. Así que, sin más tardar, Marta Aguilar, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Y lo primero, agradeceros estar hoy aquí, todos vosotros. Agradecer tanto a Fundación Ibercaja como a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía por contar conmigo y deciros que, bueno, he hecho muchas formaciones, he hecho muchas charlas, pero nunca antes con tantísima gente. Así que voy a hacer como que todo va bien, pero igual por dentro estoy gritando, ¿vale? No os preocupéis. Hoy os vengo a hablar, como bien os han dicho, del lenguaje infantil y de cómo podemos acompañarlo a través de la literatura. Os he traído unos poquitos libros, porque solo he traído una maleta. En alguna formación que hemos hecho para la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía han sido 2 maletas y unas pocas bolsas más. Pero bueno, siendo que este es un foro tan grande y que si cojo un álbum ilustrado los pobres de detrás no van a ver nada, vamos a intentar hacerlo de otra manera, ¿vale? Vamos a empezar por esta frase que me gusta mucho de Borges, que es que de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás instrumentos son extensiones de su cuerpo y solo el libro es una extensión de su imaginación y de su memoria. ¿Por qué os traigo esto? Porque igual que los libros los creamos para ser una extensión de nuestra memoria, tanto colectiva como individual, y para aumentar nuestra imaginación, también nos van a servir para hacerlo con nuestros alumnos. Voy a hablar de alumnos porque, como han dicho, yo soy maestra de educación infantil, pero os voy a dar, no sé aquí cuántos, sé que muchas, porque os conozco a muchas, sois maestras, muchas de infantil, pero también que si hay familias, también vamos a dar algunas herramientas para poder trabajar a través de los cuentos en casa. Como hace un rato estaba hablando con
con María me estaba preguntando sobre la literatura infantil, sobre la importancia de leer, y creo que Carmen ya nos ha ido dando algunas ideas de esta importancia que tiene el lenguaje para toda nuestra vida y cómo en el último tiempo se va viendo tanto el lenguaje en general en la calle, que se va perdiendo mucho vocabulario, se va perdiendo riqueza, se va perdiendo incluso sintaxis. Los profesores que sé que hay aquí también de cursos superiores también van viendo que ese lenguaje cada vez es menos rico. Pero además, vosotras que sois muchas maestras de primer y segundo ciclo infantil, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero en los últimos años yo estoy viendo cómo va decreciendo el nivel de adquisición del lenguaje que traen y yo estoy en un aula de 2 años. Quiero decir que a mí me llegan con 1 año y pico, 2, y sé que a 3 años también llegan con un lenguaje cada vez más pobre y es una cosa que nos va a afectar mucho como sociedad, que va a afectar en lo que vamos a leer a partir de ahora, va a afectar en las noticias, que ya está afectando mucho, que vamos a recibir. Porque ¿cuántas de vosotras que sois gente formada, que sois gente con un buen bagaje, que estáis aquí por literatura, es decir, que algo de bagaje lector ya tendréis, cuántas leéis las noticias completas cuando las leéis? Yo diría que pocas, porque al final, ahora mismo, la vida nos lleva a leer cuanto menos, mejor, y cuanto más breve, mejor, dejándonos el 90% de la historia y quedándonos con la anécdota. Voy comprobando como los peques que han estado conmigo, claro, yo tengo exalumnos de 3 años, ¿vale? Vamos a partir de este pequeño detalle, pero que mis exalumnos de 3, 4, 5 y mucho más mayores, parte de lo que recuerdan de mí son los libros que les he leído. Hoy he estado con niños de 5 años, fijaros, hace 3 años que estuvieron conmigo. ¿Te acuerdas cuando nos contabas el cuento de Pompat? A mí me encantaba el de Tenemos un plan. ¿Nos puedes contar otra vez? Hace 3 años que no les doy clase. Y ya sabéis que la poda neuronal entre los 2 y 3 años es maravillosa. Que se acuerden de ti y que una de las cosas que recuerden de ti es ese vínculo que has creado con los libros. No sé vosotras, pero yo hoy vengo enorme. Yo creo que mido 6 metros de todo el amor a través de la literatura que he recibido solo hoy. Entonces, hoy os voy a hablar de todo esto. Os dejo aquí los contenidos, que es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de desarrollo del lenguaje, vamos a hablar de álbum ilustrado, vamos a hablar de la importancia de la oralidad. Os voy a dar alguna recomendación para seleccionar libros, porque lo que veo es que muchas veces a través de redes sociales hay mucha gente que me dice, por favor, libros para... Luego hablaré de esto, ¿vale? Libros para trabajar que se ha muerto el abuelito. Libros para... Por favor, quiero un libro para quitarse el pañal. Digo, fenomenal. Tú le quitas el pañal y le pones un libro y entonces ya está. Bueno, esto voy a daros recomendaciones, pero no van a ser libros para, ya lo siento. Habéis venido al sitio indicado para que os dé otro tipo de recomendaciones. Y lo que sí que vamos a ver es cómo estos álbumes, como ya he dicho, son disparadores de emociones, porque somos emociones y, vale, podemos trabajarlas de muchas maneras, pero primero tenemos que vivirlas para poder aprenderlas. Y una de las formas más seguras de vivir estas emociones, sobre todo las que son incómodas, es a través de otras personas, a través de otras historias, a través de los libros, ¿vale? Entonces, más o menos ese va a ser el recorrido que vamos a ver esta tarde. Como vemos, el lenguaje, esta primera parte va a ser un poco más teoría, voy a pasarla un poco más deprisa, pero bueno. La importancia del lenguaje en la primera infancia comienza porque somos las palabras que nos han dedicado. Si pensáis en vuestra propia vida, antes de nacer ya erais palabras. Cuando
vuestros padres os pensaron con palabras. Incluso antes de concebiros, muchos de nosotros ya éramos palabras, porque ya éramos una historia posible, un futurible. Nos vamos construyendo a través de esas palabras desde el útero, desde incluso antes algunos con mejores palabras, otros con peores, y una vez que salimos al mundo, las palabras nos envuelven. No sé cuántas sois madres, cuántos sois padres y cuántos me podéis decir que si estáis hablando cerca del niño es más fácil que se duerma un bebé que si hay un silencio total, sobre todo si es la madre que es la voz que ha estado escuchando. Estas palabras pueden hacer que cambie nuestra actitud. Estas palabras pueden hacer que cambie nuestra percepción sobre el mundo. Pueden hacer que cambie nuestra percepción sobre nosotros mismos. Porque si siempre escuchamos, fíjate qué torpe, otra vez se ha caído, es que fíjate, no te fijas, ¿qué vas a pensar tú de ti? Pues que eres torpe. No te va a quedar otra en la vida más que pensar que eso que has escuchado lo vas a hacer un discurso tuyo. Por eso es muy importante dedicarles palabras bonitas y palabras con las que puedan crear ellos su propia historia. Porque ya sabemos que la historia la cuentan normalmente los ganadores, pero también nuestra historia nos la cuentan. ¿O cuántas de vosotras no hay momentos de vuestra vida de cuando erais pequeñas que no recordáis y os lo cuentan, os lo han contado una y otra vez vuestra familia? Incluso tú te creas recuerdos nuevos de lo que te han contado que ha pasado. Por eso es muy importante dar ese lenguaje y dar herramientas para que ellos lo vayan creando. Para ello, voy a ser breve con esto, tenemos que tener en cuenta, sobre todo desde las aulas de infantil, que el lenguaje, con estos niños tan pequeños, tiene dos fases, que las vamos a ver en infantil. Sobre todo, la primera fase es la prelingüística, cuando todavía no han dicho la primera palabra. La clave del paso de la fase prelingüística a la lingüística es esa primera palabra que normalmente aparece alrededor del año. Y normalmente suele ser una palabra que lleva toda la carga emotiva que queráis, que es mamá. No siempre, pero la mayoría de las veces. Hasta entonces, el desarrollo del lenguaje lleva una trayectoria de muchos meses, porque los balbuceos son lenguaje. Cuando los niños tú les hablas y te contestan con ruiditos y tú esperas, están aprendiendo cómo funciona el lenguaje. Cuando hacen un ruido y tú actúas por ese ruido que has escuchado, por ese llanto, ellos ya aprenden que esas emisiones sirven para comunicarse y funcionan muy bien. Todo eso es lenguaje. Por eso tenemos que hablarles desde que nacen, no, desde mucho antes. Y con hablarles también contarles. Les podemos contar cuentos, les podemos cantar canciones, les podemos contar poemas, cada uno ya hasta donde lleguemos. Hay gente que no sabe, yo no sé si sabría qué decirle a una criatura que no ha nacido. Yo tiraría por cantar e ir cogiendo cuentos y leer. Pero ya aquí cada una con su imaginación y lo que haya. La segunda parte, una vez que ya ha empezado a hablar el niño, ya dice la primera palabra, es un crecimiento que habitualmente es exponencial. En muy poco tiempo se van multiplicando y multiplicando y multiplicando el número de palabras que puede decir, que no es lo mismo que el número de palabras que puede comprender, porque ya sabéis que la comprensión va muchísimo antes que la expresión. Es por ello que hay muchas palabras que vosotras podéis comprender y que me apostaría un brazo a que habitualmente no utilizáis. O usáis mucho la palabra relente, pero la comprendéis, la entendéis. Y un niño que empieza a hablar también la podría comprender si le damos un contexto, obviamente. ¿Vale? Entonces, tenemos que darles todas esas herramientas para que su lenguaje vaya creciendo, primero en la comprensión, para que luego sean capaces de expresar. Cuando los peques entran en nuestras aulas, ya sea de primero o de segundo ciclo, da igual, normalmente ahí hay una explosión de lenguaje. ¿Por qué?
porque los nuevos contextos conllevan nuevas palabras, llevan nuevas maneras de expresarse, llevan diferentes maneras, porque de todos los que estamos aquí nos vamos a expresar diferente todos. Y también van a estar con iguales y van a necesitar un montón de herramientas más para gestionarse y para gestionar al resto. Entonces, todas las herramientas que sean lingüísticas les van a ayudar muchísimo en su vida y por eso hay este crecimiento exponencial. De allí que en segundo ciclo de infantil, desde que entran en 3 años hasta que salen con más o menos 6, pasen de prácticamente no entenderse a hablar como una persona adulta. Casi todos, casi siempre y según qué persona adulta, con quien compares, ¿vale? Pero es un cambio muy, muy bestial en solamente 3 años, que es unos saltos que a mí siempre me fascinan cada vez que los vivo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el lenguaje oral. ¿Por qué? Porque nuestra manera de comunicarnos es el lenguaje oral. Vamos a ver que la expresión oral tiene muchas cualidades que son imprescindibles para que comprendamos el mensaje. Ya estáis viendo que los movimientos corporales son importantes, los gestos también, pero que yo pronuncie bien las cosas, la dicción también es importante. Y que yo lleve un ritmo y una velocidad adecuadas, una prosodia que se llama, al ritmo, a la manera de hablar, os va a ayudar a vosotras a entender. Os va a aburrir como ostras o vais a estar histéricas de no saber por qué hablo tan deprisa. Espero estar haciéndolo bien, ¿vale? ¿Cómo lo podemos trabajar? Hay muchos libros, muchos, con los que podemos trabajar. La dicción nos va a servir casi cualquiera, pero hay algunos que cuando son muy pequeños, toda esta colección de La cuna a la luna, que creo que todos conocéis, nos va a servir. ¿Por qué? Porque son muy pocas palabras, muy claras y se pueden cantar. Una cosa que iba a decir después, pero voy a decir ahora es que, por favor, cuando contéis un cuento, vividlo. Aunque lo hayáis contado 6 millones de veces, que es muy probable, vividlo. Porque os prometo que yo he visto de contar estos cuentos así. Verde, 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 el cocodrilo que muerde. ¿Sabes, no? ¿Qué os diré? Yo lo he visto con mis propios ojos, he querido arrancarme los ojos y las orejas y luego viene cuando, oye, ¿cómo consigues que tus alumnos de 1 año y medio, de 2 años, escuchen cuentos? Narices, porque le pongo un poquito de ganas, entre otras cosas. También hago una selección. Pero todos estos cuentos, todas las que estáis en primer ciclo, que sé que sois muchas, que a muchas ya os reconozco, se pueden cantar y aunque cantéis mal, esta emoción la vais a transmitir. Y además podemos añadirles gestos. Algunas de aquí ya sabéis que yo utilizo un poquito de lengua de signos bimodal para contar algunos cuentos. Esto, cuando todavía están en la fase prelingüística o acaban de llegar a la fase lingüística y no saben por dónde les da el aire, y ellos hablan, pero nosotros entendemos un 2%, y la intención les ayuda muchísimo a comunicarse y eso les va a ayudar muchísimo a regular su conducta. Si les vamos cantando verde, 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 el cocodrilo que muerde, ¡am! Ostras, ahí ya no hay ninguno que se haya quedado indiferente. Obviamente vamos a esperar a no darles el susto el primer día que nos acaban de conocer, ¿vale? Porque la idea es que sigan volviendo al cole y cuanto más contentos mejor. Pero bueno, ahí ya cada uno. Todos estos libros nos van a dar vocabulario, nos van a dar fluidez, porque ellos, como los vamos a contar 100.000 millones de veces, van a aprenderse las palabras y van a pronunciarlas cada vez mejor. Todo esto es lo que tenemos que trabajar con ellos, pero las primeras somos nosotras, porque sin un ejemplo, ya os digo yo, que no va a funcionar. Como las de atrás estáis muy lejos, os he puesto algunas imágenes de algunos libros que podemos trabajar. Por ejemplo, con el de Hay un lobo de Matthew Maudet es muy divertido para trabajar con ellos porque gritan.
porque todo el rato son las mismas 4 frases, que es este pollo gritando ¡ah, hay un lobo, que viene el lobo! ¿Qué hay más divertido que gritar en clase? Pocas cosas, correr, yo creo. Y van y le dicen a otro animal, ¡que viene el lobo, que viene el lobo, que hay un lobo! Van y lo ven. ¿Y qué pasa? ¿Qué? ¡Ostras, qué susto! ¡Ah! Todo eso genera lenguaje, porque poco a poco se van a enganchar en contar la historia contigo. Es más, hoy en clase me decían, bueno, y ayer, hoy el del lobo que corre, hoy el del lobo, el de ocupado, el del lobo del baño. Os he hecho un spoiler que me han dicho hoy, os he destripado la historia del de ocupado. Hay un baño y está ocupado. Viene Caperucita, vienen los cerditos y está ocupado. También hay que gritar. Hoy me han pedido los exalumnos de 5 años que se lo contase. Ha habido un momento en el que todos estaban gritando y corriendo por la clase y hemos conseguido volver a la calma diciendo, ¿pero se los ha comido o no? Ya esto no os lo cuento, os destripo el casi final. Uno que funciona siempre, 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 y que además cada vez que lo saco preguntáis por él, que es de Cristina Martín, os lo voy a decir ya, en redes sociales Badabadum, se lo podéis pedir, es el de pompa. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar el ritmo, vamos a trabajar la musicalidad. Pompa es una palabra muy sencilla que además podemos acompañar de pompas reales, que es otra de las cosas que siempre van a triunfar en clase. Y este también es cantado. Este también me lo han pedido hoy. Os estoy trayendo los mejores éxitos de los últimos años de mi clase. Y este se puede cantar pompa, pompa, pompa en el coral, pompa, pompa de espuma de mar. Bueno, no os canto más porque aunque me han puesto aquí el micrófono de Britney, este les gusta mucho. ¿Por qué? Porque el tono ya invita a esa calma. Empezamos normalmente en clase haciendo pitos, que obviamente tienen 2 años, ni con 4, pobrecitos, pero lo intentan y van haciendo así. Pompa, 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 pompa. Hasta que no estamos todos más o menos en la misma vibración y más o menos estamos diciendo pompa, aunque haya niños que solo digan a y alguno que no hable, y cuando estamos todos empezamos y baja el tono de la clase, baja la energía un montón. Y a partir de ahí ya, y otro cuento, y otro cuento, y otro cuento. Todos los que son tipo el pastel está tan arriba, que es como ¿a qué sabe la luna? Es una acumulación de personajes que en este caso no van a por la luna, sino a por el pastel. Cada uno ya sus gustos, yo iría por el pastel. Estos también les van a ayudar porque son animales. Y antes de hablar, ¿qué es de lo primero que hacen los niños? Todos los sonidos de los animales, todos. Y si no, se los inventan y si no te preguntan cómo hace el ornitorrinco y tú te lo inventas. Eso es así. Uno que o le pones teatro o no tiene ningún sentido, o se lo leen porque es casi un libro silente, es el de Oink. El de Oink es este cerdito tan maravilloso que necesita un baño y se va a la bañera. ¿Y qué es lo que él quiere? Paz y tranquilidad y bañarse, como la mayoría de madres que estéis aquí. ¿Qué ocurre? Es silente, solo está el sonido escrito del toc, toc, toc de la puerta y la vaca que hace mu, el caballo que hace i, la cabra, la oveja que hace b y ya está. ¿Qué ocurre? Que tú les tienes que poner esa intención, porque no es lo mismo el b de puedo entrar que el b de quién se ha tirado un pedo aquí. Ni el b enfadado. Ahí le tienes que poner todo el teatro. ¿Qué ocurre? Que los niños que todavía no tienen lenguaje lo pueden contar. Es más, los niños que todavía no tienen ese lenguaje oral pueden darle esa intención, que es muy importante una vez que aprenden a hablar, porque las palabras son importantes, pero el mensaje no llega si no hay esa emoción. Os he traído también Por el camino, que es un gran éxito. También sé que muchas lo conocéis, sé que algunas lo cantáis, también es un éxito. ¿Qué ocurre? Que para empezar es un poco largo, porque van apareciendo animales, se cuenta hasta 10, cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Entonces, es uno de los primeros libros, pero una vez que ya tienen un poquito de bagaje y ya pueden mantener la atención un ratito, que puede ser un niño de 1 año y medio y puede ser un niño de 3, y en 5 años lo siguen pidiendo, y más no lo sé porque todavía no he llegado, pero lo siguen pidiendo. Entonces, es un libro que tiene un recorrido largo, larguísimo. Y os he traído mi cara como un ejemplo de esta colección de Margarita del Mazo y Ceci Moreno, que también son cantados y son maravillosos, casi todos, porque yo hay algunos que todavía no he aprendido a cantar. Todavía es la palabra. En el lenguaje también tenemos que ver todos estos niveles, todo lo que tenemos que aprender. El nivel fonético, es decir, los sonidos. Ya hemos estado viendo en los libros cómo podemos trabajar los sonidos. Os he dejado aquí el de Un día en la playa, que también hay otro de esta misma colección, que es Un día lleno de sonidos, que también no es un libro silente porque tiene algo escrito, pero lo que tiene escrito son sonidos de objetos y de acciones. Con lo cual, ellos también lo pueden aprender y se lo pueden leer. Porque la conciencia fonológica, al principio, cuando son muy pequeños, no es solo de las letras, es esa diferenciación de sonidos. Siguiente, semántico. Cualquiera, porque es vocabulario. Entonces, esta correspondencia, os he puesto este ejemplo de una monstruosa sorpresa porque habla de los cuernos y los cuernos luego se apartan y entonces los ves la parte y el todo. Pero bueno, nos podría servir cualquiera para trabajar vocabulario. Por ejemplo, el de este de afortunadamente, que lo suelo sacar en las formaciones porque me encanta, es para explicaros que cuando llega el momento, pero mis niños de 2 años saben diferenciar perfectamente la palabra afortunadamente, que no es una palabra que se suele trabajar en el primer ciclo de infantil, ni en el segundo. ¿Por qué? Porque está en el libro. ¿Por qué? Porque así, aunque ellos no la vayan a expresar, entienden que es afortunadamente. Porque aquí, este libro que es maravilloso, es un personaje que está haciendo un viaje y le pasan cosas afortunadamente y desafortunadamente. Afortunadamente encuentra un avión, desafortunadamente el avión explosiona, ¿vale? Va cambiando la ilustración de color a blanco y negro, pero va cambiando también nuestra manera de leerlo. Y en 4 páginas ya han entendido perfectamente lo que es afortunadamente sin tener que explicárselo, porque lo están viendo, lo están viviendo, ¿vale? Sintáctico, cómo formamos palabras, cómo ponemos los nexos. Si hay algún profesor de secundaria que me explique qué tal van los nexos en los exámenes. Os puedo contar. Para que aprendan estructuras, seguro que vosotras habéis aprendido en algún momento alguna canción de inglés y os acordáis de alguna estructura porque en tal canción lo dicen de esta manera. A mí me pasa. Y dices, ostras, es verdad. Que ahora que llevo esto, porque Britney Spears dice tal frase y entonces ya me acuerdo que esto va de esta manera. Pues les pasa lo mismo. Como les vamos a contar los cuentos 1000 millones de veces, van a memorizar. Y cuando memoricen, van a memorizar estructuras sintácticas completas. Entonces, ya no me acuerdo, aquí. Este de Nicolás y tu casa, que es el que os he puesto, ellos van aprendiendo y van diciendo, pasa, 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 aquí está mi casa. Como puedes ver, no soy Nicolás, porque este también lo cantamos. En mi clase no hacemos otra cosa más que cantar. Entonces, todas estas estructuras, estas frases hechas, las aprenden de memoria y las cantan y se las dicen y luego tú ves que están jugando y están diciendo esas frases. Y es maravilloso. Y por último, el pragmático, que es este uso del lenguaje que ya hemos hablado antes, os he traído el de no dejes que la paloma conduzca el autobús. ¿Lo conocéis? ¡No! Es muy guay. No os lo voy a contar entero, pero es un autobusero, un señor conductor del autobús que te dice, por favor, pase lo que pase, no dejes que la paloma conduzca el autobús. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer ellos? Evitar que conduzca el autobús, pero la paloma tiene un montón de estrategias para pedir, oye, ¿puedo conducir el autobús? ¿Y qué tenéis que decirle? Por favor, ¿puedo conducir el autobús? ¿A la que tendré cuidado? Bueno,
Escucha esto. Solo voy a tocar un poquito el volante. ¿Puedo? No. Bueno, total, que te va pidiendo de muchas maneras. ¡Brum, brum! ¡Paloma al volante! ¿Y qué le tenemos que decir? Obviamente. Aquí vamos a generar que respondan, porque además decir que no es lo mejor. Y cuando tienes, en el caso de mi clase, 2 años, es que es lo máximo. Decir que no. Lo que pasa que al final, bueno, esta paloma, ¿y si te doy 5 billetes? Tienes que responderle que no, ¿vale? Esto hay veces que se complica. Bueno, te va diciendo, bueno, te apuesto a que tu mamá sí que me dejaría. Y al final que tiene una gran rabieta en la que obviamente como contadores de cuentos nos tenemos que tirar al suelo y gritar, no lo voy a hacer hoy, mañana puede que sí, porque tiene que gritar y tiene que quejarse y tiene que llorar. Se mueren de la risa, pero responden. Y hay algunos que están acostumbrados a que cuando lloran les dicen ¿qué? Vaya, pero esta vez no le vamos a dejar. Entonces, este tipo de cuentos, que hay muchos, van a generar ese lenguaje, es muy divertido, entonces se van a reír, van a generar esas ganas de seguir leyendo, esas ganas de seguir contando cuentos y esa conexión. Luego se van a acordar de ti y de la paloma, pero también de ti. ¿Vale? Espero que las de atrás, aunque no lo veáis. Ok, fenomenal. No me he tirado al suelo, pero si hay que hacerlo, se hace. Bueno, como he dicho al principio, necesitamos las palabras para narrar nuestra historia, pero también para construir nuestra identidad, lo que somos, lo que dicen que somos, lo que hemos escuchado de los adultos que somos, que hacemos, que se nos da bien, que se nos da mal, porque fíjate, fulanita, cuánto habla. Fíjate, menganito, qué pesado. Fíjate, qué cookie, que siempre hace todo bien. Somos los primeros que la liamos una y otra vez. Hay que ser conscientes. Pero estas palabras también nos van a ayudar a aportar nuevos puntos de vista. Os he puesto un punto de vista un poco extraterrestre, pero vivir todas estas aventuras nos aporta otras historias, historias que no vamos a vivir, porque ninguna de nuestras historias va a ser igual que la de nadie. Entonces, yo no voy a poder vivir, o sí, ser astronauta. Más probable es que no, pero bueno, yo no voy a poder vivir haber nacido en tal país o con tal cultura, pero a través de las historias que podamos contar sí que voy a poder un poquito acercarme y voy a poder salir de este egocentrismo que es inherente a ser un niño, sobre todo un niño de infantil, y que obviamente él va a seguir siendo el centro del universo, pero va a empezar a entender que hay otros universos, que hay otras historias, que hay otras maneras de hacer las cosas y que hay otras posibilidades, ¿vale? Nos van a ayudar también a entender el mundo. Como vamos a ver al final, uno de los mundos que vamos a entender es el emocional, pero el vivir a través de las experiencias de los demás nos ayuda a entender otras maneras de ver las cosas. Normalmente, la gente que más lee suele ser gente más empática, porque han vivido muchas historias, han llorado con otra gente, se han enfadado o han pasado miedo en otros momentos. Entonces, eso nos ayuda. Y como os he dicho, el dar palabras nos ayuda a empoderar al niño a que se cuente y a que se narre su historia como lo necesite. Y si no es cuando es niño, que sea cuando sea adulto, pero que tenga esas herramientas para podérselo contar y crear su propia historia. Esto lo voy a pasar muy rápido, sé que muchas habéis hecho un curso de Palazón, ¿puede ser? Os voy a... Veo por ahí, ¿os ha gustado? Muy interesante. Sí, os he traído este modelo de cuerda porque, como estaban hablando antes, esta lectura que vamos a hacer nosotros cuando todavía no tienen edad para leer, sí que va a afectar, porque todo lo que hacemos nosotros desde que nace el niño va a afectar, para bien o para mal, en este aprendizaje de la lectura. El modelo de Hollis y Scarborough nos dice que es un modelo de cuerda en el que
habla de que para poder tener un nivel lector bueno y comprender lo que leemos, que me parece que está claro que hoy en día estamos fallando, necesitamos dos partes. La parte de la comprensión del lenguaje y la del reconocimiento de las palabras. Y muchas veces, y hasta ahora, aunque sé que muchas, y probablemente muchas de las que estáis aquí no lo hacéis, nos centramos única y exclusivamente en este reconocimiento de las palabras que nos lleva a esta lectura mecánica, que nos lleva a no comprender lo que leemos y que nos lleva a su vez a no tener ningún apego por la literatura porque no nos estamos enterando. Si necesito un esfuerzo sobrehumano para leer una página y no enterarme de un capítulo, no voy a leer, porque me cuesta la vida. Por eso, de todo esto que necesitamos, conocimientos previos, necesitamos vocabulario, necesitamos estructuras, que os he hablado antes, necesitamos también esa conciencia fonológica, pero lo necesitamos todo, porque si solo trabajamos conciencia fonológica y la es la M, y sé que pero lo leo así como un robot, no me voy a enterar de nada y no me va a gustar. Por eso, en la primera infancia que vamos a trabajar conocimientos previos, nos los pueden dar todos los libros, porque libros informativos tenemos de lo que queráis. Tenemos libros informativos del universo, tenemos libros informativos de tomates, yo qué sé, de la prehistoria, de lo que queráis. Conocimientos previos generales, vocabulario, estructuras del lenguaje, que es lo que estábamos trabajando, pero también conciencia fonológica. Ya hemos visto algunos cuentos y otros más que nos van a ayudar a que aprendan esos sonidos y empiezan a diferenciarlos y empiezan a pronunciarlos, ¿vale? Entonces, que sepáis que todo lo que estamos haciendo va a revertir en ese aprendizaje de la lectura. En un estudio que se hizo pues, hará unos 20 años, estuvieron viendo familias con, creo que eran 42 familias, unas eran muy pudientes, con estudios, una vida fácil, otras eran de clase obrera y luego otras familias eran con muy pocos recursos, incluso en riesgo de exclusión. Se vio que desde el nacimiento hasta los 3 años, los niños en riesgo de exclusión de ese estudio habían escuchado una media de 3 millones de palabras menos que el resto. 3 millones de palabras. Lo que hablabas de que la importancia de hablarles, la importancia de contarles, la importancia de explicarles, ahora no es tanta la diferencia, yo creo, entre clases sociales, que también, sino del tiempo que tengamos con los niños. Y muchas de nosotras pasamos más tiempo con niños que su propia familia. Y somos nosotras tenemos parte de esa responsabilidad de darles muchas palabras y de compensar estas carencias que muchos niños van a tener en su casa. Porque ya sabréis que hay algunos que aún no saben andar y ya van a museos, a algún espectáculo infantil, y otros que con 8 años no habrán ido a un teatro en su vida si no los hemos llevado con el cole o a un concierto gratuito, ni les habrán regalado libros, que es muy fuerte. Entonces, todo esto va a afectar y lo que hagamos nosotros, obviamente, no va a ser magia, pero podemos hacer mucho. Y con esto, vamos a pasar ya a lo que os apetece de libros, quiero decir que esta oralidad es muy importante y que desde que nace el niño es lo que acompaña ese crecimiento y esta palabra es la que le calma, esta palabra es la que regula su forma de hacer, es la que le da esa afectividad, porque incluso cuando no está mamá, si alguien te explica dónde está, qué pasa, aunque no lo termines de comprender, las palabras te van a acompañar. Y las palabras de tu mamá o de tu papá de vengo después, aunque no tenga muy claro qué es después, siempre me van a ayudar y me van a acunar. Esas palabras nos llevan al cuerpo, porque normalmente cuando hablamos con ese cariño, con esa emotividad, ¿qué hacemos? Tocar, abrazar. Cuando contamos un cuento y son pequeños, ¿dónde les leemos el cuento? En el regazo, normalmente. ¿En qué momentos? Pues muchos antes de ir a dormir, que es un momento
de intimidad, de conexión. Cuando no tenemos ese cuerpo presente, hay una manera, una extensión de ese cuerpo que es el objeto, que es el libro. Winnicott nos hablaba de ese objeto de apego cuando falta la mamá, que puede ser una mantita, pero las palabras también pueden ser ese objeto de apego. Los cuentos pueden ser, no sé si os ha pasado, pero a mí muchas veces me dicen, ¡ah! Ese cuento lo tengo en casa, con una cara que nos, o sea, los que no lo habéis vivido ya lo siento porque es de las mejores caras de, ¡ah! Ese me lo lee mi papá y tú también me lo vas a leer y entonces va a seguir siendo muy guay. Y voy a tener eso que tenía en casa aquí. No sé a vosotras, pero a mí me parece una imagen muy clara de cómo nos acompañan las palabras y cómo nos pueden acompañar los cuentos y cómo lo que les contamos en clase, luego hay muchos que dicen, se lo voy a pedir a los reyes. Por mi cumpleaños, una de las niñas de ahí decía, ¿te acuerdas que los reyes el año que estuve en tu clase me regalaron el de pompa? Y digo, sí, el de los 5 patitos también. Porque una tiene conexiones con los Reyes Magos y ayudan a hacer listas. Claro. Entonces, este objeto es el libro, es el álbum ilustrado. No tiene por qué ser álbum ilustrado, también os digo, porque hay muchos libros que no son álbumes ilustrados y nos sirven. Pero, por ejemplo, una de las cosas que han dejado de hacerse muchas familias es cantarles canciones, canciones de toda la vida. Sol solito, las que les cantamos nosotras, no les cantan. ¿Y qué canciones escuchan? Las que se escuchen en la radio. Para bien, para mal, para regular, según qué radio escuchemos, ¿vale? Por eso, por ejemplo, Estrella Ortiz hizo esta colección que no debería existir porque es tradición oral, pero ha tenido que existir para que no se pierda esa tradición oral, que son la colección de Cántame un cuento. Este es 5 lobitos, está también Sol solito, Luna lunera, tenéis las canciones que de toda la vida, las que nos han cantado. Pues bueno, lo tenemos en formato físico. Esto sí que, por ejemplo, en clase, en la biblioteca de clase, nos ayuda a que ellos se lo lean y se lo canten, porque son canciones muy sencillas y que no sabemos todas. Esta no hay que estudiarla, 5 lobitos tiene la loba. Pero también han sacado ahora una colección. A ver, que esto lo he puesto y luego ya Marta lo encontrará. Esta colección de La Guarida, que son de David Hernández Sevillano y Ximena García, son canciones que todos conocemos, pero con unas historias diferentes. Por ejemplo, esta es la de Bota, bota mi pelota. ¿Sí? Esta. Pero es un gatito y termina Ay, mi lámpara está rota. Cris, cras, ¿vale? Y este, por ejemplo, es Cucú cantaba la rana. ¿Hay alguien que no se sepa Cucú cantando a la rana? ¿Qué ocurre? Que aquí no pasan los mismos personajes, sino que, bueno, pasa una señorita y bebe de la pajita, pasa un rey canijo y bebe del botijo. ¿Y qué va pasando de la charca de la rana? Que se va quedando sin agua. Y al final, la rana, súper enfadada, y todos, obviamente, todos los niños están súper enfadados y hacen ¡Cucú! ¡Cantaba la rana! Y entonces ahí ya se enfadan y ya empezamos a vivir un poquito el enfado desde otra perspectiva. Estas colecciones son de canciones de toda la vida que les deberíamos haber cantado, deberían escuchar, si no son unas son otras. Esto no es álbum ilustrado, esto que os estoy enseñando. ¿O sí? ¿Dónde está el límite? Ahí está. El álbum ilustrado, que me imagino que casi todas lo habéis trabajado, son estas obras, y voy a sacar una que hemos visto antes, que puede que sea mi favorita y puede que mi gato se llame Max por una razón. Es el protagonista, ¿vale? ¿Dónde viven los monstruos? Lo conocemos todos, ¿verdad? ¿Por qué es un álbum ilustrado? Porque el texto sin la ilustración no valdría nada. Bueno, bastante, pero bueno. Y la ilustración sin el texto tampoco nos contaría toda la historia completa. ¿Vale? Necesitamos tanto de la ilustración como de la palabra para poder seguir la historia y entenderla de forma completa. Hay algunos que no es que si no lo entiendas, es que te está diciendo lo contrario.
Por ejemplo, este, que ya siento enseñároslo porque está descatalogado, lo siento, es Mi gatito es el más bestia, creo que estaba en alemán, por si hay alguien que lo maneja, se puede conseguir. Mi gatito es el más bestia. Este es mi gatito. ¿Qué ocurre cuando ven el gatito? Los míos, yo este no se lo voy a segundo ciclo, pero bueno, ¿qué pasa cuando ven este gatito? Es un elefante para las de atrás. Claro, es que las primeras 10 filas tira que te va. Es un elefante, claro. Tú hablas de un gatito, pero la ilustración te está diciendo que ese gatito, pues, igual no es tan gato. Porque además pregunta que no sabe muy bien qué raza de gato es. Te diré, esto es un álbum ilustrado en el que necesitas, y por eso no os los podía contar hoy porque pobres las de atrás, la ilustración y necesitas el texto. Un álbum, además de todo eso, es todo esto que hemos hablado de emoción, es esto que hemos hablado de universos nuevos, pero da seguridad, da intimidad, da ese momento de apego también. El contar cuentos tienen mucha magia. Hoy hemos estado contando un libro de Hervé Tullet. Más magia que allí ya no se me ocurre. Tiene creatividad, tiene diversión. Cuando hay cuentos en clase, lo que más se oye es risas y sobre todo aplausos. Porque os voy a decir mi truco. Cuando termino de contar un cuento, que hoy no sé si se dará, termino, digo, y colorín colorado, y este cuento se ha acabado, que aplauda muy fuerte al que le haya gustado. Y obviamente van a aplaudir. A alguno hay que le haya gustado, muy mal se tiene que dar, ¿vale? Esa diversión va a ser clave para engancharlos. Porque a través de esta diversión luego pueden leer muchos cuentos que no sean nada divertidos, pero que también les enganchen. Pero normalmente, ¿por dónde se nos engancha antes? Por la risa, por la alegría y por la diversión. Que no quiere decir que no haya que leer libros incómodos, que hay que hacerlo, ¿vale? Pero es que además las ilustraciones es un arma de comunicación básica en la infancia. ¿Cuántos niños no se comunican con nosotros a través de señalar dibujos, de señalar ilustraciones, de señalar pictogramas o de dártelos? Y cuando empiezan a expresarse, ¿cómo lo hacen? Pues obviamente con dibujos. Los entendamos o no, porque esa es otra cosa para aprender, pero bueno. Pero es que además leerles aumenta su capacidad de memoria y aumenta su concentración. Se ve muy claramente cuando empiezas a contarles cuentos los primeros días. Periodo de adaptación, 2 años, súper divertido. Nos juntamos y hacemos una, vamos a llamarlo asamblea. Bueno, 6 niños alrededor de nosotras, la técnico y yo haciendo lo que más o menos podemos, y empezamos a contar, por ejemplo, el de Pompa o el de Luna de Calandraca, un cuento, uno, un minuto. Alguno no sabe por dónde le da el aire, otro le parece poco, otro, pero van entrando. Y poco a poco terminamos con que hay días que les tengo que decir, corazones, ¿cómo os lo cuento? Está aquí el carro de la comida porque comen en el aula. Están ahí vuestros padres esperándoos. Ya está, hemos leído 7 cuentos seguidos. Y no han sido, igual 2 o 3 han sido cortos, pero hay algunos que han sido largos. Me estáis drenando ya, me duele la garganta y la vida. No puedo más. Y piden y piden y piden más. Y en diferentes momentos del día piden cuentos. Y llegamos a que siguen pidiendo. Para mí, como os he dicho antes, esto es increíble, pero es que si generamos este clima de querer que me lean, este clima de amor por los libros, de querer y exigir, es fácil que aunque en momentos de nuestra vida, porque todos los tenemos, por circunstancias, tengamos momentos de ser menos lectores, porque todos hemos tenido épocas de sequía lectora, yo me imagino, yo las he tenido, es muchísimo más fácil cuando vuelves reengancharte y seguir disfrutando de ello. Si nunca has disfrutado de la literatura, es muy difícil que de repente digas, ahí va, ahora tengo 40 años, chico, me voy a leer El Quijote a ver qué tal. Y tampoco vas a empezar por Pompa Pompa, no sé. Claro.
Por eso tenemos que generar este clima, este gusto por la lectura, este gusto por la literatura, y la única manera de hacerlo es que nos guste también a nosotros. Por eso yo hay cuentos que en mi clase no voy a contar, porque a mí no me gustan. Y sé que no los voy a contar bien. Y habiendo tantos millones de libros, si no me gustan 4, pues puedo no contarlos, porque puedo contar la misma historia con otro cuento, ¿vale? O puedo trabajar unos sonidos u otros según el cuento, ¿vale? Por eso, igual que cuando decimos alguna palabra y luego los ves jugando y diciendo ¡callaros! ¡Callaros! Porque nos han escuchado decirlo así, o alguna expresión que dices, esto lo dicen en casa, esto lo dice el abuelo seguro, pero seguro, seguro. Pues igual con esto. Pero es que además, como les vamos a contar los cuentos, luego explicaremos por qué un montón de veces ellos van a contarlos y van a contárselo. Ayer subía un vídeo en el que en nuestra clase puede haber momentos en el juego libre en el que pueden jugar a cualquier cosa, a 100 cosas diferentes, pueden construir, pueden disfrazarse, y de repente de 18 niños estás viendo que hay 8 en ese mismo momento leyendo cuentos, leyéndose cuentos, entre ellos o a sí mismos, en diferentes sitios, en la mesa, en la biblioteca, en el suelo. Si entras en una clase que no hay libros y que no se les lee, porque las hay, y más de las que me gustaría admitir, obviamente eso no lo vas a ver. O lo vas a ver de un niño que en su casa lo hacen. Entonces les tenemos que dar, o sea, solo vamos a recoger lo que hayamos sembrado. Esto es así. Pero es que además estos álbumes ilustrados son bellos. Hoy no sé si os he traído alguno, sí, yo os he traído algunos libros que no son para mi clase, que sé que no van a llegarles todavía, pero son libros con los que yo he llorado. Son libros que hay veces que, así los que somos un poco frikis, decimos, es que me ha encontrado el libro, a mí, ¿vale? Este, por ejemplo, que hay gente a la que no le llega, Cosas que vienen y van, de Beatriz Alemanya, que a mí me gusta mucho. A mis niños, yo creo que lo podrían medio entender. Yo creo que a partir de dentro de un par de meses, yo creo que no habrá problema. Pero sé que hay otras clases que igual hasta que tengan 4 o 5 años no, porque el bagaje lector va a ser menos. Porque igual lo que hemos leído de principio de curso aquí no lo van a leer en 2 años en otro aula, con otra maestra. Van a hacer otras cosas, ni peor ni mejor, pero yo aquí he venido a hablar de mis libros, ¿vale? Entonces, estos álbumes también van a transmitir esa emoción, esas emociones, y por eso los elegiría una y otra vez. Y por eso si alguien quiere regalarme una casa para poner más estanterías, no me vendrá mal para seguir poniendo libros, porque tenemos un pequeño problema de espacio, ¿vale? No pasa nada. Hola, soy Marta y tengo un problema. Pero bueno, yo qué sé, me ha traído aquí este problema. Vaya, estamos en Aragón, os he traído normativa. Los que me conocéis sabéis que a mí me gusta un poquito el currículo, ¿verdad? Siempre hay además hay gente que hace... Pero si yo ya oposité en su momento, ¿ya para qué? Bueno, os he traído esto para vuestro disfrute o no, y para que veáis que estos son los anexos que nos hablan de este disfrute, de este vínculo emocional, de este vínculo lúdico con los textos literarios. O sea, la normativa nos dice, nos vende, nos recomienda que leamos libros y que creemos esos vínculos. Esto ya sin meternos en saberes básicos, sin meternos... que también, y en las competencias también están, pero yo... siendo una conferencia, si fuese un curso os ibais a hartar, pero siendo una conferencia lo vamos a dejar aquí, pero ved que lo voy a leer, el acercamiento a la literatura infantil para construir significados, despertar su imaginación y fantasía, acercarlos a realidades culturales propias y ajenas y presentarles otros mundos, entre otras cosas, pero bueno, esto es lo que nos dice la normativa.
Por si alguna teníais duda, de 0 a 6 años nos obligan. Ya tenéis una excusa maravillosa para ir ahora a una librería y compraros todo lo que queráis. O lo que podáis. Claro, hay un límite, por desgracia. Pero bueno, Winnicott, que hemos hablado antes de ella, nos habla de este objeto de apego como una especie de puente para que la realidad externa pudiera ser descubierta por el infante. ¿Vale? Estos son los libros. Son un nexo con nuestra familia, pero son un nexo con todo el mundo mundial, porque podemos tener libros de cualquier cosa. Podemos encontrar libros, podemos irnos a Perú y comprar un libro precioso. Puede que yo lo haya hecho, no en Perú concretamente, pero puede que yo haya comprado libros en idiomas que desconozco totalmente. Puede ser. Pero nos ayuda a ver otras perspectivas y también tener autores que, aunque estén traducidos al español, tienen su propia cultura. De aquí tenemos muchos americanos, italianos, bueno, tenemos un poco de todo. Y también españoles. Bueno, esta, ahora sin el tronco, porque está en otro sitio, es la biblioteca de mi aula, que es un césped artificial que compré hace... ¿Cuántos años tendrá? ¿10 años puede tener? ¿Sí? Bueno, de 2015, casi 10 años, un césped artificial de 2 por 2 metros. Y esa siempre ha sido mi biblioteca desde que lo tengo, ¿vale? Da igual el aula que haya estado, aunque los últimos años he estado en la misma, pero esa es la biblioteca, con cojines. Algunos de ellos puede que sean de alguna aerolínea, puede ser. Algunos de ellos están tejidos por una gran técnico. No voy a dar nombres, pero ahí estamos. Y hay algunos que han sido comprados también, no os vayáis a pensar que también he comprado alguno. Pero es un rincón en el que incluso en otros centros han venido, y en este también, han venido compañeras a sentarse conmigo, a hablar, a leer cuentos también, a organizar actividades, porque es un sitio de paz. Y el aula, os digo que es un aula normal, de 7 por 7 más o menos, no es muy grande, pero para mí es algo muy importante, ¿vale? Por eso, en las rutinas de lectura y tipos, ya lo hemos dicho, pero bueno, hay millones de maneras de presentar cuentos. Aquí os he puesto una lista. También os digo que mi favorita es contarlos, chimpón. Ser yo con el libro y punto, o sin el libro, narrarlo. Pero según quién seamos, pues igual podemos utilizar un franelógrafo o utilizar una mesa de luz o utilizar marionetas o utilizar objetos o utilizar, creo que herramientas aquí tenemos para aburrir. Podemos cantarlos, podemos, mi menos favorito, que es ponerlos en una pantalla. Es mi menos favorito del mundo porque no llega igual. Pero bueno, podemos dramatizarlo con ellos. Y algo que me gusta mucho es que puedan venir familias a contar los cuentos. ¿Por qué? Porque si pueden elegir cualquier cuento, van a elegir uno que sea de los favoritos de su criatura. Entonces allí toda la conexión, toda la emoción, toda la afectividad, ahí la vamos a tener. Podemos hacer intercambios literarios. ¿Qué hacemos en mi aula? Cada familia trae un libro de una lista que les doy yo de unos 40, 50 títulos, algunos de los que veis, otros no, van cambiando, y de esos títulos cada familia trae el que quiere. Hay de 8 euros, hay de 15, hay de cartoné, hay de... Lo que no tengo mucho para ese intercambio son los pop-up y por ahí porque son muy chulos, pero os van a durar 2 días. Eso es para casa, fenomenal. O para contarlos tú, pero para que los tengan libremente en el aula de 2, más mayores sí, pues bueno, hay que rezar, si sabéis, a lo que podáis, porque no va a durar más de 2 o 3 días, porque les gusta mucho y al manipularlo, pues la motricidad es la que es. Entonces, todas las semanas de esos libros, cada niño elige, que no le toca, elige, bueno, al último sí que le toca, pero bueno, el que quiere llevarse a casa. Los narramos, les ponemos el de la vaca, el de no sé qué, al final se saben los títulos. Al final te dicen, sí, el que al final pasa esto, y dices, vale, este es el que te quieres llevar. Algunos tienen la memoria brutal, que saben cuáles se han
cuáles se han llevado, cuáles no, cuál se llevó fulanito, entonces ahora me lo llevo yo, cuál esta semana porque me apetece, pero la semana que viene yo ya sé que voy a querer el otro. Y es una manera bestial para engancharlos, eligiendo sus propios libros y habiendo hecho tú una criba, una preselección de títulos que tengan una calidad, por favor. Porque el primer año que llegué podía traer cada uno el que quisiera y había algunos muy buenos, pero había algunos del método de mi primo cuando estudió hace 20 años, pues el del metódico que viene así, pues eso, pues mira, no, gracias, pero no. Por eso lo hacemos así. Porque claro, lo que hemos hablado, cada familia es un mundo y tenemos que poner las herramientas para que sea la mayor calidad posible. ¿Qué puedo hacer? Millones de cosas. La primera y principal, leer. Me da igual que sea en clase como en casa. Leerles mucho. Y leer tú para que te vean. Pero también buscar esos momentos para incluirlo en la rutina. Por ejemplo, en nuestro aula, la gran mayoría de días hay un momento que siempre se va a leer un cuento, a no ser que vayamos de cráneo, que eso también puede suceder, porque pasan cosas, es el último momento de la mañana, antes de el lavado de manos, ir al baño, comedor. Allí seguro, que no quita para que luego en otros muchos momentos contemos cuentos, o cuando vayamos a introducir un tema, o cuando vayamos, según de qué vayamos a hablar. ¿Vale? Pero si buscamos momentos como el de antes de irnos a dormir en casa o después de merendar o el que toque, vamos a hacer esa rutina y vamos a seguir buscando y vamos a buscar ese momento y vamos a ver ese momento de calma, de paz, porque hay días que estamos así todos y que cuando conseguimos bajar a la tierra y empezar a contar algún cuento calmado, siempre tienes que tener tú, por ejemplo, uno que nos calma mucho además del de Pompa, es el Fakir de Gran Cabeza. Yo creo que porque es cantado y el tono es bajo, como si fuésemos fakires, se quedan obnubilados. Y les vas cantando, el famoso Fakir de Gran Cabeza tiene 5 serpientes en la cesta. Y como vas así, despacio, van bajando. No siempre, también os digo que ojalá tuviese herramientas para que siempre estuviésemos todos calmados. Pero bueno, buscad ambientes de lectura. Yo os he hablado un poquito de mi biblioteca, pero parte de mi biblioteca son libros en los que se vea, como estáis viendo vosotros, las cubiertas. Porque si solo vemos los lomos de los libros, no nos llaman. A que por lo menos las que estáis cerca ya tenéis algún libro que si os dejo lo cogeríais para leer. Por la cubierta. Por el título, por la ilustración, por ambas cosas, por lo que os sugiere. A ellos también les va a sugerir, entonces. Pero no solo en la biblioteca, sino tener sitios en los que se puedan esconder a leer. Yo tengo un escondite. No se esconden mucho a leer, se esconden a otras cosas, pero a leer no demasiado, pero está allí. Por ejemplo, en casa, si no tenemos espacio, o sea, en la habitación de la criatura debería haber libros suyos. En el salón o donde estemos en la mayoría del tiempo también. Si hay un cuarto de juegos, porque, bueno, pues hay cuarto de juegos y todo, pues también, ¿vale? Pero hay veces que no hay espacio, Chico, venden para las camas unos bolsillos de tela, que los puedes poner así y puedes tener en la cama 2 o 3 libros, los favoritos, para poderlos leer una y otra vez, aunque sea en ese momento. O sea, hay que buscar. Conocí a una chica que decía, bueno, tengo 3 hijos y una casa de 50 metros. Y digo, muy bien, ¿os queréis mucho esta familia? Claro, no. Tengo una biblioteca detrás de la puerta de entrada a la casa. Tenía un espacio justo para ponerlos con la cubierta, no con los lomos. Entonces, es fácil encontrar maneras. Yo tengo en casa algunos, obviamente, por los lomos, porque mi casa se parece más a la de esta mujer, pero también tengo algunos que tengo las cubiertas para verlos, como si fueran cuadros, porque muchos lo son. Y algunos porque aunque la cubierta ni fu ni fa, el libro, chico, a mí me gusta verlo. A mí ese libro me ha transmitido lo que sea y quiero verlo.
Y eso es lo que queremos que hagan ellos, eso es lo que tenemos que transmitir. En el aula, otra vez, ¿qué tenemos que hacerles? Leerles muchísimo, todo lo que podáis. Cuando yo les llevo un cuento, hay muchas veces que cojo el cuento y digo, os acabo de traer de mi casa o de la biblioteca, ¡buah! Os va a encantar. Ya con eso, ya hay muchos que están enganchados. ¡Buah! Y es de miedo. ¿Queréis que lo contemos? Sí, venga, vamos a sentarnos todos y lo contamos. Presentadlos para que tengan ganas de leerlos. Pues porque he cogido La extraña visita, que es muy guay, hay sonidos, se van añadiendo partes del cuerpo, es muy guay. Pero también lo que podemos hacer es formar a las familias en las reuniones de familias. ¿Cuántos de vosotros en las reuniones de familias habéis leído un cuento? ¿1? ¿2? Muy bien. 3, menos mal. Dudaba, ¿eh? A veces se quedan un poco impactados porque los adultos no estamos acostumbrados que nos lean un cuento. En una reunión les leí el de Estoy contigo. Claro, al principio me miraron como diciendo, esta señora es la tutora de mi hijo. Bueno, pues parecía simpática, pero yo qué sé. Porque claro, este cuento empieza por Taylor, que un día decidió construir algo nuevo, algo especial, algo impresionante, algo de lo que Taylor estaba muy orgulloso. Pero entonces, inesperadamente, y os narro la ilustración, esta construcción que ha hecho se ha caído, ¿vale? Todo quedó destruido y la gallina fue la primera que se dio cuenta. ¡Qué pena! ¡Lo siento mucho! ¡Habla del tema! Claro, cuando tú empiezas a hacerles eso a las familias, luego al final te cogen cariño, ya ven que no eres peligrosa, tal, pues bueno. Pero empezar en septiembre y cacarear, bueno, yo qué sé. De momento nadie me ha encerrado en ningún lado, pues todo va bien. Bueno, os lo voy a contar, aunque os lo iba a contar después, pero bueno. Van pasando personajes y cada uno le va diciendo qué tiene que hacer ante ese problema. Habla, llora, grita, vamos a pegarle a otro, vamos a destruirle las cosas al de al lado, ríete porque hay que reírse de los problemas. La avestruz dice, obviamente, escóndete. El canguro dice, esto es un desastre. ¿Vale? Van pasando personajes, pero Taylor no les hace ni caso. Hasta que de repente se queda solo y estando en silencio y llorando, Taylor ni siquiera escuchó al conejo. El conejo se acerca, se sienta a su lado y Taylor siente ese calorcito. Se quedaron juntos y sin hablar y hasta que Taylor abrió la boca y dijo, por favor, quédate conmigo. Y el conejo le escuchó hablar, le escuchó gritar, le escuchó recordar, reírse, sus planes para esconderse, sus planes para destruir todo lo que le habían dicho antes y había dicho que no. Y a su debido momento el conejo escuchó que Taylor quería volver a construir. Dijo Taylor, ¡me apetece mucho! Y el conejo se quedó acompañándolo. Y los dos juntos dijeron, va a ser algo impresionante. Este cuento lo cuento a las familias para hablar del acompañamiento, para hablar del estar, para hablar de las maneras que tenemos de solucionar los problemas nosotros y nuestras criaturas. Y al principio que se quedan impactados porque obviamente que la tutora de tu criatura cacaree no es lo habitual, terminan con una voltereta emocional la mayoría, porque se ven reflejados, si no es en la gallina, es en el canguro, si no es en la hiena, cada uno nos vemos reflejados donde podemos y vemos que lo que realmente necesitan los niños, que es lo que necesitamos nosotros, que es estar. Este es un cuento que a mí me acompaña muchos años, pero les podemos leer un montón. En otras reuniones de familias lo que hago es poner por ejemplo, en la primera que fue en octubre,
los cuentos que nos habían acompañado durante el periodo de acogida. ¿Por qué? Porque mis peques, pues hay muchos que todavía no saben hablar, pero igual sí que dicen pompa, o igual sí que van con la tonadilla de alguna de las canciones, o igual sí que ¡ah, lobo, obo! Claro, los padres pues saben cosas, pero no son adivinos. Entonces, el darles a ellos las herramientas, el decirles, mira, esto hemos leído, de esto te habla tu hijo, y muchos llegan y hacen, ¡ah! Este era, de esto me estaba hablando, pues es que yo no sabía qué tal, que un pirata, que un no sé qué, sí, pues es este. Y también les damos herramientas a ellos para que luego puedan hacer la lista de los reyes o que puedan regalar al hijo, al sobrino, al amigo, otros libros, para que vayan abriendo también su capacidad de conocer álbumes ilustrados que normalmente, pues por tener hijos, pues no te viene la ciencia infusa y dices, hombre, ahora sé de literatura, voy a comprarle esta colección. Pues no. Entonces, eso ayuda un montón. Hay veces que buscamos sobre un tema específico para que puedan acompañar esa narración y ese acompañamiento. Y entonces, pues, cuando vamos a hablar, porque en 2 años, pues, obviamente hay que hablar de o rabietas o control de esfínteres, se habla de más cosas, pero básicamente es algo que sucede una y otra vez, vamos a poder poner colecciones de libros con los que ellos puedan acompañar el proceso. Acompañar el proceso. Yo ahí lo dejo, no por leerles un libro de la rabieta de Julieta va a dejar de tener rabietas, te diré, pero sí que nos puede ayudar. Recomiéndales libros a los niños cuando hacemos este intercambio. Digo, buah, a ti te va a encantar este porque te gustan los coches, pues llévatele viajes, que hay transportes. Oye, ¿te ha gustado este cuento? ¿Por qué te ha gustado? Hasta los que no saben hablar te pueden ir diciendo cosas, aunque sea onomatopeyas. Y esa recomendación sirve, ¿vale? ¿Por qué os he contado esto? Porque a mí me ha pasado alguna familia decirme, sí, que el libro no te preocupes, que no lo ha roto este fin de semana porque es que se lo he puesto en YouTube. Pues no estoy en la cárcel todavía porque yo me agarro fuertemente a mí misma y digo, venga, respiremos. ¿Qué necesitan los niños? ¿Necesitan vídeos de los cuentos? No. Necesitan que tú se los cuentes. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Ni se parece ni lejanamente. Y hay veces que no nos queda otra o para un momento determinado podemos poner un vídeo de un cuento. Pero no nos podemos cambiar por una pantalla. Os puede abrazar una pantalla. Os puede acunar una pantalla. Os puede dar la calma y la paz que necesitáis una pantalla. Por mucho que sea literatura y sea literatura buena y hayamos seleccionado bien, no va a ser lo mismo, no nos va a llegar igual. Yo sigo sin tener ebook, sé que es muy cómodo, qué tal, pero chico, yo necesito papel. Y como necesito papel, no sé a vosotros, pero a mí me gusta que me cuenten historias. Y hay veces que son podcasts, pero si a mí vienes tú y me cuentas un cuento, te lo voy a agradecer. O una historia. Uno de los momentos que me han gustado en los últimos años ha sido con Ana Griot, no sé si la conocéis, es una cuentacuentos brutal, escuchando cuentos para adultos, bueno, para cualquiera, pero más para adultos. Una pasada. No sé si os gusta el teatro, pero ¿a que no es lo mismo ir al teatro que ver una obra de teatro en la tele? En la tele yo no conecto, yo lo siento mucho, pero incluso musicales con lo que me gustan a mí, ¡ay! No es lo mismo. Yo necesito allí y ellos necesitan lo mismo, ¿vale? Necesitamos esas experiencias concretas porque los niños necesitan esas experiencias concretas para aprender. O no les damos naranjas y no les sacamos al recreo a que vean las hojas de otoño para que aprendan el otoño. Debería ser así, ¿vale? Necesitamos experimentar y necesitamos tocar. Y lo necesitan ellos y nosotros también, aunque lo vayamos perdiendo, ¿vale? Esta es la selección que subí yo a Instagram, que han sido los que nos acompañaron en las primeras 2 semanas de clase.
Os lo dejo porque sé que a algunas os gusta mucho. Ejemplos. Ya veis que algunos os los he leído, otros son de La cuna a la luna, pero son básicos. También os digo que a mí me encantan, entonces es más fácil que a ellos también. Ya lo siento, pero yo sé que es un gran éxito, pero yo no les voy a contar nunca bien el Pollo Pepe porque, chica, a mí no me gusta. Y les encanta, y está muy bien, y todo lo que quieras, pero yo no conecto con ese cuento. Y entonces digo, chico, como es un cuento que lo van a leer en cualquier lado, que es muy fácil que sea de los que te regalan, pues tampoco les voy a privar de nada. Pero es que, chico, yo lo siento, pero el pollo y todos sus amigos, porque todos los demás ya, pues no pasa nada. En mi casa tengo 300 más para leerles, en la biblioteca del cole hay un montón, en la biblioteca de aula hay otro montón y les voy a pedir 18 más para ese intercambio. Yo creo que no va a pasar nada, ¿vale? Por eso están aquí, porque me gustan. Que si yo te estoy recomendando este libro y a ti no te gusta, no lo leas. O inténtalo, porque hay veces que somos muy buenas actrices. ¿Por qué os he traído estos cuentos cantados? Que en el primer ciclo son mis favoritos. Porque son los que más van a atraer su atención. ¿O no os habéis quedado un poco impactadas cuando os he cantado la primera vez? Incluso algunas la tercera también, ¿vale? Captan la atención, tienen un ritmo que se puede seguir. Obviamente, la mayoría de ellos no son álbumes ilustrados, son cuentos cantados, que además tienen ilustraciones, pero la mayoría de ellos son rimados, por eso se pueden cantar fácilmente. Te puedes inventar tú la melodía, hay algunos que la tienen. Crea interacción, porque ellos van a repetir, ellos te van a seguir, ellos van a... El de Luna, que no puede ser menos ese libro, y no sé vosotros, pero en mi clase una y otra vez. Y el de Limón, que no sé si lo he traído, bueno, el de Limón, 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 sorpresa, bueno, sorpresa, ¡oh! Y ya todas, ¡buah! ¿Vale? Y Limón, ya cuando sale la princesa ya, lo flipas. Pero es que esos cuentos luego nos ayudan. Yo he tenido una criatura que estaba con el cuento de Limón, lo tenía tan interiorizado que estaba jugando en la cocinita con las frutas y empezaba, tomate, tomate, tomate. ¿Qué es esto? Pepino. Pepino. Y iba narrando, iba cantando con esa melodía, más o menos a su estilo, iba narrando otras frutas, porque el limón teníamos solo uno y teníamos otras muchas frutas y verduras. Pero fijaros que ya estamos introduciendo en el juego vocabulario, estamos trabajando el lenguaje, estamos trabajando el ritmo, la musicalidad, no es poco, para ser juego libre. Vamos a repetir mucho, vamos a rimar, van a hablar una y otra y otra y otra vez. Y además muchos de ellos, por ejemplo, este nos acompaña estos días mucho, que es otra colección de Laura Vila, que este es a cambiar el pañal. Claro, en segundo ciclo pues tendrá menos tirón, pero empieza por cambiamos el pañal y siempre huele mal. Te limpio el culete, te tiras un pedete. Obviamente va a ser un éxito. Hay cacas, hay culos. Es un temazo, es un temazo. Eso lo complementas con la canción de caca de Yo soy ratón y ya los tienes en el bote. ¿Vale? Vamos a buscar esas cosas que en ese momento vital conecten con ellos. Les encanta. Les encanta, y el del baño también. Pero que cuando son mayores, también cuando dices pedo, o sea, vosotras os habéis reído y yo también, pues. ¿Vale? Esta canción vamos a cantarla una y otra vez y ellos, antes de hablar, van a cantar. Os voy a contar una anécdota con un peque con TEA que tuve. Empezó a cantar, o sea, empezó a hablar prácticamente a través de los cuentos cantados. Conectamos a través de los cuentos y a lo que nos dimos cuenta
estaba contándose Los 5 patitos. Además, como lo hizo 3 veces seguidas, puede grabarlo para mandárselo a su familia. Lloramos todos, bastante, de la emoción. ¿Y por qué se lo estaba cantando? Primero, porque lo habíamos contado un montón de veces. Segundo, porque en el cuento de Los 5 patitos los niños se pierden. ¿Y quién los busca? La mamá pata. ¿Qué es lo que quieren todos los niños? Que su mamá esté y su mamá les busque. Y su mamá siempre vuelva. Por eso va a conectar, que lo flipas. Y de los cuentos que os he enseñado antes de primero, muchos hablan de mamá, por alguna razón. Y otra es que este cuento vamos añadiéndole los gestos del lobo, del cocodrilo, y entonces él, aunque no decía las palabras, hacía sonidos e iba cantando la canción y sí que decía alguna palabra, oh, que era el lobo, pero hacía oh, y encima se ponía enfadado, porque ya sabía que el lobo, aunque en este cuento se lo lleva y ya está, pero el lobo, ojo con el lobo, que nos tiene que dar miedo, ¿vale? Cuando ves que esto está pasando fronteras lingüísticas y que está conectando, porque la música nos suele llevar a todos, ves que funciona y ves que es una herramienta brutal. Por eso vamos a contar una y otra vez para transmitir seguridad, para trabajar esa memoria, para, como lo han memorizado, porque yo ya no sé cuántas veces he contado muchos de estos cuentos, que ya veis que no me los tengo ni que leer, ellos se sienten capaces, porque se lo saben, es que saben leer. Mis niños de 2 años saben leer. Y llevan el cuento y te van señalando ahí con el dedo y te van leyendo, bueno, perfecto. Y esa sensación de capacidad, hay muchos niños que no la tienen habitualmente. Y cuando la tienen a través de los libros, imaginaros qué conexión tan brutal. Pero es que además, nuestro cerebro aprende repitiendo. Y no solo estos cuentos cantados que estoy hablando, porque obviamente estamos a principio de curso y yo ya estoy aquí un poco en mi aula, da igual. Los cuentos, la primera vez que los cuentas gustan y la segunda también. Y como os he dicho, los niños que llevo hace 3 años me piden otra y otra vez que les cuente ese cuento que ya les conté 550 millones de veces, el que ya tienen en su casa y se lo piden que se lo cuenten un montón de veces, porque las neuronas, las sinapsis de las neuronas, se crean por repetición. Estas repeticiones del lenguaje, una y otra vez, van a generar esas conexiones neuronales y van a generar esos aprendizajes. Igual que diferentes acciones van a generar esa sinapsis y esa conexión entre neuronas que hace que aprendan y que hacen que memoricen. Porque si hay alguno en la sala con alumnos mayores, ¿qué tal la memoria y la memorización? Ajá. A mí me cuesta también. Digo que me cuesta, pero luego os puedo contar casi todos estos cuentos de memoria. Me cuesta según para qué. Claro, aquí hemos repetido, ya os lo digo, ¿vale? Entonces, vamos a mejorar la memoria a largo plazo. Vamos a consolidar toda esta información, ya sea fonemas, ya sea estructuras, ya sea ritmo. Y además, ¿cómo recordamos? Cuando hay un componente emocional. No es que si no lo hay no recordemos, porque obviamente si ponemos codos en la biblioteca, aunque nos den cariñicos, ¿vale? Pero la memoria trabaja muchísimo mejor con la emoción y sobre todo con las emociones positivas, que también con las que no nos gustan tanto, ¿vale? Con las que son más incómodas. Pero es que además ese componente emocional que hemos creado al leer los cuentos va a favorecer esa memoria y va a favorecer que estos aprendizajes se mantengan. Porque ¿a que recordáis perfectamente las que sois madres el día que nació vuestra criatura? ¿A que no recordáis lo que comisteis el 14 de abril del 2013? Igual la carga emocional es diferente, ¿no? Obviamente con todo lo demás también. Por eso, para que tengan lenguaje les tenemos que dar herramientas.
Les tenemos que dar palabras, les tenemos que dar vocabulario, les tenemos que dar capacidad de comprender para luego expresar lo que hemos hablado al principio. Les debemos dar imágenes. Hoy en día la lectura de imágenes no es que sea importante, es que es vital. Es que cualquier teléfono que tenemos todo el día en la mano son iconos. En la calle, iconos. Con el cuento de Ocupado, cuando hoy lo he sacado, dicen, sí, mira, es un baño. ¿Y cómo lo sabes? Porque está el dibujo de una niña y un niño. Están leyendo imágenes. Nos pasamos el día leyendo imágenes desde que nos levantamos y leemos a duras penas la caja de cereales mientras desayunamos, porque no tenemos otra cosa mejor que hacer. Pero yo soy la primera, quien no está en redes sociales y consume imágenes, imágenes, imágenes. Y ahora lo que nos toca de aprender a discernir entre imágenes reales e imágenes generadas, esa va a ser para otra charla bien larga, ¿vale? Tenemos que enseñar a leer esas imágenes y enseñar a comprenderlas. Y tenemos que enseñarles también, tenemos que darles herramientas para hablar con nosotros antes de hablar o durante o mientras hablan, y por eso los signos nos van a ayudar mucho. Mucho, mucho. Mis peques que todavía no hablan son capaces de pedirme una canción de las que tenemos en el repertorio, porque si hacen así, va a ser la vaca Lola. Aunque ahora ya hemos añadido otra canción que es la vaca de la flor, pero bueno, chico, ya son 2 gestos, pero me lo dicen. Y dicen, ¡ah! Y yo sé que es la vaca, porque si me dicen, ¡ah! Yo sé que es la brujita Tapita, ¿vale? Y ellos todavía no hablan, pero ya pueden pedirme cosas. Y cosas muy diferentes, aparte de comer, aparte de beber y aparte de lo mínimo. Y eso les da muchas, muchas herramientas para poder hablar y generar el lenguaje. Ya os he hablado de la biblioteca de aula, por eso la voy a dejar, pero bueno, ya veis que los libros tienen que estar a la vista y vamos a generar que ellos lo vean. Y para seleccionarlos, vamos a ir terminando, vale, muchas veces vamos a seleccionar por temática, porque obviamente si estamos trabajando los camellos, pues vamos a ver cuentos de camellos, fenomenal. Pero tenemos que ver sus gustos, sus intereses, su nivel lector, cuál es el bagaje que tienen. Vamos a ver que sean variados, que sean de calidad, que sean tanto de cartoné, que sean largos, que sean cortos, que sean con palabras, que sean sin ellas, que sean con mucha ilustración, que sean con poca, con ilustraciones de muchos tipos diferentes. Tenemos que darles variedad, porque ¿cómo vamos a saber lo que nos gusta si solo me das la colección de La cuna a la luna de Calandraca? Me puede encantar, pero si no sé que hay todo un universo más de libros, dame, porque si no, no me puede gustar si no lo conozco, ¿vale? Y luego también el uso que se les va a dar. Como habéis visto, en la biblioteca los que tenemos son casi todos de cartoné, porque tienen 2 años y la motricidad que tenemos en las manitas, luego igual aparecen otros con páginas normales, poco a poco, según el grupo, según el año, ¿vale? Pero poco a poco vamos a ir poniendo otro tipo de libros. Hablo otra vez en mi aula, con niños más mayores, obviamente, ¿vale? Pero es que hay niños de primaria más mayores que pueden tener unos pop-up que lo flipas, de libros informativos con pestañas, y es una locura, ¿vale? Entonces, variedad. Y vamos a mirar que seamos respetuosos con las características psicoevolutivas de los niños. No vayamos a asustarlos antes de tiempo, no vayamos a tratar temas para los que todavía no están preparados o en que no es el momento. Por favor, cuando a fulanito se le muere el abuelo, el día siguiente no le vamos a contar una casa para el abuelo, ¿vale? O lo hemos contado antes o vamos a ver qué necesita realmente. Vamos a tener un poquito de cabecica y vamos a contar otras cosas para las que pueda hablar, que puedan sacar lo que él necesite, pero sin forzar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os he puesto una selección por temática. Ahora que ha sido Halloween tal, pues para Halloween, para otoño, para el miedo, pues el año pasado hice yo esta selección de los que tenía.
Libros hay mejores, más, menos, muchísimos, pero los que tenía en clase, esta es la selección que hice para esos días. Obviamente también leímos Por el camino, Cinco patitos, porque vamos leyendo, porque con esos cuentos no tenemos para una semana, os lo digo. Y los leemos muchas veces, ¿vale? Lo más importante es dejarle elegir las lecturas, ¿vale? Os he dejado 2 estudios, pero dicen que permitir a los niños tomar decisiones acerca de su material de lectura aumenta la probabilidad de que participen de forma activa en la lectura. Si os parece poco, ¿vale? Y el otro también, que darles diferentes opciones de libros va a facilitar, obviamente, que se encariñen más con la lectura, porque van a encontrar algo que les guste. Ya os he estado contando, aunque lo tengo aquí, criterios para narrar un cuento, pero lo básico es transmitir, contar los cuentos para que se metan en ellos. No ser una tablet con patas y contar y leer lo que pone. Saberos los cuentos que vais a contar, aunque hay veces que dice, te acabo de traer este que me lo han regalado, léemelo. Pues chica, se lo lees, lo tendrás que mirar más, pero bueno. Pero siempre que podáis, aprenderoslo, aunque sea casi de memoria, ¿vale? Buscad que vuestra voz sea lo más agradable posible. También va a ir a días, ¿vale? Pero, y buscad los matices y trabajad en casa las voces, porque una bruja con esta voz, pues chica, como que no te la crees. Tiene que venir la bruja y ponerle algo de bruja. Si no, chica, a mí el cuento se me queda cojo. Y si no lo leas, léeles otro, ¿vale? Y para ir terminando, os quiero contar que no hay un libro perfecto, sí, porque para cada uno de nosotros, en cada momento determinado, podemos encontrar el libro que necesitemos. Y eso es lo que tenemos que hacer con los libros, ¿vale? Buscar los momentos lectores de cada uno y intentar buscar para ese momento y esas necesidades el libro que cada uno necesita. Porque el libro que necesito yo hoy no es el mismo que necesitas tú hoy, ni mañana, ni dentro de un año. Y tenemos muchas criaturas en el aula con diferentes momentos lectores, ¿vale? Paso un poquito para llegar aquí, para ir cerrando. ¿Qué tal? ¿Leéis muchos cuentos de emociones? Bueno, pues para empezar, igual lo que necesitamos son libros que emocionen. Libros que nos hagan sentir esas emociones para luego poderles poner un nombre. Os he traído algunos libros y aquí casi todos hablan de madres. Cuando te enfadas con tu madre, cuando tu madre te pierde y te busca, cuando tu madre te da consejos y desaparece, cuando tu madre te grita y terminas hasta las narices y asustado y te tiene que recomponer y pedirte perdón, cuando tu madre te castiga y te buscas otros planetas, otros mundos, cuando tu madre te ignora o tu padre. Son libros que es muy fácil que conecten con las vivencias de los niños, porque ¿qué niño mediano como Julieta no se ha sentido ignorado? Porque al mayor no sé qué y al pequeño no sé cuántas. Pues casi todos los niños medianos, pobrecicos. Hoy un niño me ha dicho, yo no quería tener hermano. Mi respuesta ha sido yo tampoco, pero ahora es una de las personas favoritas de mi vida, pero vas aprendiendo, te cuesta unos años entenderlo, ¿vale? Ahí está Julieta. Vamos a buscar libros que conecten con ellos en el momento. Igual Julieta no conecta con un niño que es un niño solo al que atienden todo el rato. O igual sí, porque no le atienden lo que él necesita. Bueno, ¿vale? Vamos a buscar libros que conecten con ellos para desde allí sí que podemos trabajar las emociones con otros libros que sí que hablan más de emociones, como por ejemplo, este me gusta mucho, os lo he puesto allí, el de qué hacen los sentimientos cuando nadie los ve, ¿vale? Este a mí me flipa, pero sé que a mis niños no les engancharía del todo, que tendrían que ser un poquito más mayores, ¿vale? Y podemos contar sobre la muerte como efímera, estar ahí, que va un poquito en esta línea, o libros de tristeza y de alegría, quiero decir. Pero primero han tenido que sentirlo a través de los libros para poder trabajarlo. Sentido en su cuerpo, ¿vale?
vamos a hacerlo a través de los libros porque donde no llega el cuerpo, donde no llega nuestra experiencia, va a llegar la experiencia a través de los libros, ¿vale? Porque está demostrado que cuando leemos se encienden en nuestro cerebro las mismas áreas que cuando hacemos las cosas. Cuando leemos que un personaje está corriendo, en nuestro cerebro se encienden las mismas áreas que si estuviésemos corriendo. Es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Y si lo leemos y lo intentamos hacer, no funciona igual porque nuestro cerebro está colapsando, ¿vale? Entonces, todas las acciones que vamos a ver, todas las emociones, nuestro cerebro las va a reflejar. Es que a mí esto me parece muy fuerte. Por eso, historias que a algunos no nos gustan porque son difíciles de leer, difíciles de ver, con muchos niños sí que van a conectar, porque vas a conectar con esas emociones que sí que tienen, ¿vale? Ya hemos visto que vamos a trabajar la expresión oral, la escucha activa y la interacción social a través de los libros. Y para terminar, os quiero decir que todos los libros son la mejor manera que tenemos de viajar y la más barata. Aunque no es barata, es la más barata. Tenemos bibliotecas, ¿vale? Y es una manera de sentirnos acompañados, de sentirnos que podemos vivir experiencias desde un entorno seguro, desde el regazo de mi mamá o desde mi aula con mi tutora, y nos da una distancia de seguridad desde lo que está pasando, por ejemplo, en el túnel, que es bastante oscuro. Tengo una distancia de seguridad de, vale, eso está pasando allí, yo estoy aquí, a mí no me están pasando esas cosas. Entonces, tenemos una herramienta muy, muy potente para acompañar. Y el resumen de todo es que les leáis mucho y tengáis mucho, mucho tiempo de lectura compartida. Y con esto termino, no sin antes, invitaros, está aquí Mónica y le va a dar vergüenza, pero para terminar os digo que en febrero vamos a repetir el curso de provocaciones y desarrollo evolutivo de 0 a 6 años con Mónica, que está aquí, aunque no salude. Y que, aunque sé que muchas lo habéis hecho porque os conozco, las que no, bueno, que sepáis que lo volvemos a repetir. ¿Cuál es la cuarta, quinta edición? No lo sé. La quinta edición, pues eso, que ahí estaremos. Y que muchísimas gracias a todos por estar aquí y por haber aguantado tanto rato.